En este video les comparto un extracto del libro Defendámonos de los dioses de Salvador Freixedo, un gran investigador del fenómeno ovni y de las cosas misteriosas que abarcan todo este entramado del fenómeno ovni. Que acabamos de citar, la madre, llamada María Nieves Márquez, fue encontrada inconsciente al lado de su bebé. En ambos casos las madres estaban muy débiles y los bebés no tenían heridas o señales en la piel. Hasta aquí los hechos investigados por mí, y conste que en otros lugares he aportado más información acerca de otros casos en los que han sido hallados en el monte seres humanos completamente desangrados, con la coincidencia de que también por aquellos días era frecuente la visión de misteriosas luces volando a baja altura sobre los campos por la noche. Estos hechos sucedieron en el Canadá. El poner por escrito y divulgar de una manera seria hechos como estos, suele enfurecer a dos tipos de personas: a los individuos, serios, llámense científicos o no, que creen que en el mundo ya quedan pocas cosas por descubrir y que entre las autoridades y la ciencia, son capaces de explicar cualquier cosa que suceda, y a ciertos, ufólogos, que en el nombre llevan ya su falta de originalidad, que siguen creyendo que los ovnis son como avanzadas de los buenos hermanos del espacio que vienen a nuestro planeta a ayudarnos. Los hechos que estoy narrando son francamente desconcertantes, pero son absolutamente reales y con más pruebas de las que los dirigentes religiosos del cristianismo pueden presentar para sus creencias. No será, por tanto, extraño que las hipótesis que presenten para explicarlos sean igualmente desconcertantes, hasta contrarias a lo que por años tanto la religión como la ciencia nos han estado diciendo. Cuando se descubren hechos nuevos y radicalmente diferentes, es normal que la manera de pensar de los hombres sufra alguna convulsión, pues al mismo tiempo que se derrumban las teorías viejas, aparecen en escena teorías nuevas y más abarcadoras, que son capaces de explicar los hechos nuevos, hasta entonces desconocidos. Tomemos como ejemplo la actual controversia en los Estados Unidos entre los creacionistas y los evolucionistas. Cuando la Iglesia cristiana monopolizaba el pensamiento, no había problema ninguno para explicar el origen de la vida humana. La Biblia lo explicaba bien claramente. Cuando aparecieron hechos nuevos, desconocidos por los líderes religiosos, se crearon enseguida teorías nuevas para explicar estos hechos, al mismo tiempo que se iban por el suelo las explicaciones bíblicas. Entonces comenzó la ciencia oficial a monopolizar el pensamiento con sus nuevas teorías evolucionistas, acusando a los líderes cristianos de fanáticos y de miopes al negarse a admitir los hechos. La ciencia oficial tenía razón, hasta que en nuestros tiempos aparecieron otros hechos, o más exactamente la humanidad reflexionó sobre muchos hechos extraños sucedidos en todas las épocas, que echaban por tierra muchas de las teorías de los científicos. Y en este momento la ciencia está cometiendo el mismo error que cometieron los líderes religiosos. La ciencia está dogmatizando acerca de los orígenes del hombre. Con un simple hueso no solo montan un esqueleto, sino que se imaginan todo un sistema de vida. Y, peor que eso, la ciencia oficial no quiere oír hablar de hechos que no estén de acuerdo con sus manuales universitarios y se niega a analizar el enorme cúmulo de datos que contradicen sus teorías. Cuando todos esos hechos apuntan a que la raza humana ha descendido en buena parte de las estrellas, ellos siguen empeñados en probarnos que todos nuestros antepasados descendieron de los árboles. Más tarde profundizaré sobre estos hechos, cuando los veamos confirmados y magnificados por otros semejantes con los que nos encontramos en la historia y de los que no podemos tener duda alguna. ¿Por qué la sangre? En párrafos anteriores dije que no sabía exactamente el porqué de la afición, tanto de los dioses de la antigüedad como de los dioses de nuestros días, los ovnis, a la sangre. Sin embargo, le comunicaré al lector mis sospechas, basadas no solo en mis propias conclusiones y en las de otros autores cuyos textos aduciré, sino en las mismas informaciones que algunos contactos han recibido de los extraterrestres, por más que éstas nunca sean de fiar. La clave de todo es que la sangre libera muy fácilmente y de una manera natural este tipo de energía, que en último término no es más que ondas electromagnéticas, que tanto agrada a los dioses. Para obtener de un cuerpo vivo energías semejantes, los dioses tienen que matarlo violentamente y luego quemarlo, mientras que la sangre, cuando fluye libremente, ya separada del cuerpo, suelta esta energía de una manera completamente espontánea, contrario a lo que sucede con la mayor parte de las vísceras y de la materia orgánica desmembrada. 7. Este tema de la sangre y de las energías que los dioses y otras entidades no humanas buscan en ella es tan alucinante y, por otra parte, de tanta importancia, que enseguida volveremos sobre él. Resumen y explicación. Como resumen de lo que hasta aquí llevamos dicho en este capítulo, diremos que lo empezamos preguntándonos por qué para qué se manifestaban los dioses y nos contestamos de una manera general, diciendo que se manifiestan por placer y por necesidad, aunque decíamos que es una necesidad muy relativa. Además,
mirando el problema desde otro punto de vista, contestábamos la pregunta diciendo que buscaban entre nosotros cosas inmateriales y cosas materiales. Como ejemplo de algo material hemos puesto la sangre, aunque en fin de cuentas saquen de ella algo inmaterial, y como ejemplo de una de esas cosas inmateriales que buscan, poníamos la energía que produce nuestro cerebro excitado. Sin embargo, aquí tenemos que repetir la aclaración de que esa energía de nuestro cerebro no es totalmente inmaterial, o dicho en otras palabras, no es espiritual, sino que es algo que pertenece por completo al mundo físico, por más que sea invisible por nuestros sentidos. Esa energía del cerebro es emitida en forma de ondas, de una frecuencia y de una longitud demasiado elevadas para poder ser captadas por los instrumentos de que hoy disponemos. Algunas de las ondas que el cerebro produce, si son perfectamente captadas por los instrumentos que hoy poseemos, electroencefalógrafos, etc., pero las otras ondas del cerebro a las que nos referimos, y que son las que interesan a los dioses, esas, hoy por hoy, son incaptables por nuestros científicos, y únicamente de una manera indirecta, y gracias en gran parte a los avances de la parapsicología, van teniendo alguna sospecha de que existen. Datos semejantes a estos, tomados de Isis sin velo, tomo cuarto, de M. Blavatsky, se pueden encontrar en muchos otros autores y en casi todos los historiadores de la antigüedad. Y aparte de estos textos profanos, no tenemos nunca que olvidarnos de las claras, reiteradas y tajantes órdenes de Yahvé a su pueblo. Jamás comáis la sangre, vertedla en el suelo como agua. Lebr 3,17 Deut, 12, 16 y 24, etc. Los últimos párrafos los hemos dedicado a explicar cuáles son esas cosas materiales que los dioses buscan en nuestro mundo y nos hemos fijado especialmente en su preferencia por las vísceras y por la sangre. Sin embargo, quedaría truncada esta explicación si no profundizásemos un poco en este tan extraño gusto de los dioses. Intentaremos hacerlo en los párrafos siguientes, que a mi entender son de gran importancia, y por ellos veremos que la razón de su gusto y preferencia por la sangre, grasa y algunas vísceras es en el fondo la misma que los impulsa a captar las ondas que emanan de los cerebros excitados. Cuando se destruye la materia orgánica, o dicho de otro modo, cuando muere la materia viva, ciertos elementos físicos que la componen, como son sus células, sus proteínas, sus aminoácidos, sus enzimas y compuestos moleculares y hasta sus moléculas y átomos, vuelven a la Tierra, en donde continúan sus interminables ciclos de desintegraciones, fusiones y transformaciones. Otros elementos también físicos, a nivel cuántico o subatómico que componen la materia viva, no entran en estos ciclos, sino, se liberan. Estos elementos, aun siendo físicos, no son en el sentido clásico, materiales, ni captables directamente por nuestros sentidos, sino que son de naturaleza ondulatoria, son lo que llaman energías, porque no tenemos palabras concretas con que designarlos, ya que apenas si sabemos que existen. Radiaciones, vibraciones, ondas son en parte lo que, contemplado desde otro punto de vista, llamamos vida. Cuando algo vivo muere, lo que muere es el andamiaje material que acompaña la vida, pero esta, cuando el caparazón se hacía presente en nuestra dimensión, por alguna razón se desintegra, se libera como una energía y comienza o recomienza sus ciclos de fusión y transformación con otras energías que vibran a su misma o parecida frecuencia y dimensión. Este es otro y otro punto de vista de los infinitos niveles de que está compuesto este fantástico ser viviente, en el que habitamos, llamado universo. Pues bien, criaturas del cosmos más evolucionadas que nosotros, los dioses, son capaces de captar, por lo menos en parte, esta energía, y estas ondas o vibraciones que se liberan cuando se desintegra la materia viva. Esta energía parece que les proporciona gran placer, y por eso la buscan hoy y la han buscado siempre, valiéndose para ello de mil estratagemas. Si tuviésemos que explicarlo con un ejemplo, diríamos que las termitas solo le sacan provecho a la madera cuando se la comen, mientras que un animal superior, el hombre, a esa misma madera le saca también provecho, pero no comiéndosela, sino de mil otras maneras totalmente ininteligibles para las termitas, e incluso le saca provecho quemándola, porque la madera, al quemarse, emite calor y aroma, cosas que, si bien no interesan para nada a las termitas, y hasta podrían ser mortales para ellas, son grandemente apreciadas por los hombres. Cuando la materia viva, sea esta animal o vegetal, muere lentamente, es decir, tras un proceso natural de envejecimiento, esta energía vital se va desprendiendo muy poco a poco desde mucho antes del momento final, y por eso es más difícilmente captable y aprovechable por aquellos que tienen la capacidad de hacerlo. Pero cuando el ser vivo está en toda su pujanza, y por una causa u otra, muere violentamente, tal como sucede cuando un animal es degollado, o se desintegra de una manera rápida, entonces toda esa energía vital sale como en torrente y es mucho más fácilmente captable y aprovechable. Por extrañas que parezcan estas ideas, las vemos llevadas a la práctica por pueblos diversos y muy distantes entre sí geográficamente. En unas cuantas